Ustedes saben lo que ha estado ocurriendo en la Amazonía de nuestro país en los últimos meses. El día de hoy les presentamos Línea de tiempo y el impacto del COVID-19 en las comunidades nativas de la Amazonía peruana. 16 de marzo, estado de emergencia. Empezaremos con el pronunciamiento de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes FENAMAT por la Declaratoria de Emergencia Nacional. Dicha federación suspendió su atención al público en la oficina, así como también actividades de campo, talleres y visitas a las comunidades. AIDESEP también hizo un llamado a preocuparse profundamente y tomar medidas inmediatas, convocar a las comunidades a cerrar el ingreso de foráneos, salida de comuneros, a aplicar en las comunidades las medidas de control y desinfección, exigir a las empresas acatar la cuarentena, exigir al gobierno el aumento de pruebas de descarte de la infección, vigilar que los centros y puestos de salud cumplan con sus servicios. Se publicó la resolución ministerial mediante la cual se aprueba el plan de intervención del Ministerio de Salud para las comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía frente a la emergencia del COVID-19. Líderes indígenas de 9 regiones amazónicas agrupadas, AIDESEP, declaran la Amazonía indígena en emergencia. Esto fue dirigido al presidente de la República. Este pronunciamiento buscó visibilizar la situación de la vulnerabilidad en la que se encuentran más de 2.000 comunidades nativas de la Amazonía peruana. El Ministerio de Cultura tradujo información sobre el COVID-19 en 21 lenguas originarias. Se incluyó también microprogramas radiales con preguntas frecuentes dirigidas a los pueblos indígenas en torno al coronavirus. Algunas comunidades hicieron llamados de urgencia, pidiendo el apoyo de las autoridades, pues indican estar quedándose sin alimentos. AIDESEP presentó una denuncia contra el gobierno ante varias instancias de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de Estados Americanos, OEA, por el peligro de etnocidio. Manifestó que el motivo de su pronunciamiento se corresponde con la desatención evidente y la reiterada discriminación a múltiple nivel, técnica, político, económica, sanitaria, cultural y productiva. La UNAMIAP denuncia que el Estado peruano no incluye a los pueblos indígenas en el diálogo y la consulta sobre diversas medidas. Como muestra de ello, se aprueba el Decreto Supremo número 080 para la reactivación económica, sin consultar ni dialogar con los pueblos indígenas. El alcalde de la Municipalidad de Trompeteros lleva víveres y contagia de COVID a las comunidades. Esta embarcación recorrió más de 20 comunidades. Tenía 21 tripulantes y a 11 de ellos se les detectó COVID-19 con pruebas moleculares. El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo número 1489 para la protección y atención de los pueblos indígenas, que está enmarcado en 5 ejes: respuesta sanitaria, control territorial, abastecimiento de bienes de primera necesidad, información y alerta temprana, protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso se citó hasta 4 veces a la ministra de Cultura para que responda sobre las medidas tomadas para la protección de las comunidades indígenas frente a la crisis sanitaria y para recibir las recomendaciones de los congresistas de dicha comisión. Sin embargo, la ministra las evadió. Por sus constantes desaires, los miembros de la Comisión de Pueblos evaluaron 2 opciones contra la ministra de Cultura: interpelarla o exigir su inmediata renuncia. La comunidad indígena urbana de Cantagallo mostró la urgencia sanitaria que tienen en común muchas comunidades. Es así que en las pruebas rápidas tomadas, el 73% de las personas en la comunidad dieron resultados positivos. Mediante un nuevo pronunciamiento publicado el martes 12 de mayo, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis reiteró sus denuncias contra la empresa Geopark por encontrarse operando en su territorio durante la pandemia. La población temió el contagio de la COVID-19, por lo que el gobierno autónomo está exigiendo el retiro inmediato del personal de Geopark y el cese de sus operaciones. El Gobierno Nacional, a través de su página web, sacó un documento cuya finalidad es la de contribución y reducción de impacto sanitario en comunidades indígenas. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología
presentó una moción para solicitar al gobierno que se constituya una comisión multisectorial para elaborar y fiscalizar el cumplimiento de medidas que protejan la vida e integridad de las poblaciones indígenas u originarias. Durante la reunión con los miembros de la comunidad indígena, El Pilar, de la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios, el presidente Martín Vizcarra aseguró que su gobierno hace todos los esfuerzos adicionales para llegar a las comunidades nativas más alejadas del país y ratificó su compromiso de escuchar las demandas más urgentes para llevar el Estado frente a años de olvido. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT, lanzó la campaña humanitaria Comunidades Indígenas Libres del COVID-19, con el fin de recaudar fondos para la compra de víveres que serán destinados a los integrantes de los pueblos indígenas de la región. El gobierno regional de Cusco presentó un plan de reactivación de la economía que proyecta una inversión superior a los 37.000 millones de soles que beneficiaría a 100.000 empresas, además de reiniciar obras públicas como el Hospital Antonio Lorena, el aeropuerto de Chincheros y la vía Evitamiento. No obstante, en el documento no se especifica el dinero que será destinado a las comunidades indígenas. Lo único que se indica es que 30 millones de soles serán invertidos en el sector turismo, el más importante en la región del sur. Según la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y la Red Eclesial Panamazónica, actualmente existen en Perú 3.639 indígenas confirmados con COVID-19 y la cifra de fallecidos alcanza 379, números que lo ubican como el segundo país amazónico después de Brasil con mayor cantidad de casos de indígenas afectados por la pandemia. La Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA y el Consejo Permanente del Pueblo Aguajún exigieron a través de documentos y pronunciamientos públicos que sea intervenida la zona de Condorcanqui en Loreto, que pese a haber recibido 2 comisiones del Ejecutivo, continúa en riesgo. Mujeres indígenas denuncian al gobierno por poner en riesgo a pueblos originarios. Melania Canales Poma, presidente de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, remarcó que los pueblos indígenas tienen igual derecho a la salud, a la educación en este país, ante la falta de respuesta del gobierno durante pandemia de COVID-19.